Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el día de hoy cómo identificar los datos dentro de la hoja de cálculo. En toda hoja de cálculo vamos a trabajar siempre con dos tipos de datos de forma general. El primer tipo de dato es el tipo de dato numérico. El tipo de dato numérico va a ser aquel que vamos a poder utilizar para llevar a cabo cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, cálculos financieros. O sea, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, podemos sacar un promedio, podemos sacar una varianza, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cálculos matemáticos y se puede llevar a cabo es con ayuda de los datos numéricos. Así como hay datos numéricos, también tenemos datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos nos ayudan a identificar grupos de datos. Sirven de referencia también para las columnas o las filas dentro de las tablas o dentro de las hojas de cálculo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a poder entender esto de mejor modo. Por ejemplo, el nombre de una persona, caso de María, José, Jesús, ¿es un tipo de dato numérico o alfanumérico? Para contestar esta pregunta, siempre debes preguntarte lo siguiente: ¿puedo hacer cálculos matemáticos con estos datos? A ver, ¿puedo sumar María más José? ¿Puedo multiplicar José por Jesús? No, ¿verdad? Para nada. Entonces, no es un dato numérico. Se trata de datos alfanuméricos. Son datos alfanuméricos, así que le vamos a poner acá un check, una X, para identificar que esto es un dato alfanumérico. Pasamos al siguiente. La edad de una persona, 3 años, 15 años, 60 años, 80 años, 20 años, 25 años, ¿es un dato numérico o alfanumérico? La pregunta siempre viene: ¿puedo hacer cálculos matemáticos con eso? Por supuesto, claro que sí. ¿Puedo sumar edades? Exacto, sí se puede. ¿Puedo restar edades? Claro que sí. ¿Puedo multiplicar? ¿Puedo dividir? ¿Puedo sacar promedios de edades de un grupo poblacional, por ejemplo? Por supuesto. Por lo tanto, esto es un dato numérico. Seguimos. El DNI de un ciudadano. Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, el DNI 71618475 o el 089644745. Muy bien. ¿Puedo llevar a cabo cálculos matemáticos con estos valores, con estos datos? Probablemente algunos están pensando que sí. En la práctica sí se puede. Sí podría sumar DNIs. Sí podría calcular o multiplicar DNIs. Pero, ¿para qué? ¿Para qué voy a multiplicar o sumar DNIs? ¿Eso tiene algún objetivo? A ver, quiero sumar el DNI de mi mamá con el de mi papá y tengo un resultado y eso me da algún valor, me sirve para algo. Bueno, no me va a servir para nada. Simplemente me va a servir para un tema de curiosidad, nada más, para practicar una suma, una resta o una multiplicación, pero no tiene ningún significado, no me va a servir para nada. Entonces, por más que se pueda hacer una operación matemática con estos valores, esto es un dato alfanumérico, no es un dato numérico. ¿Para qué sumamos DNIs? No tiene ningún objetivo. Siguiente, la talla de un estudiante. 1,45 m o 1,62 centímetros o 180 centímetros. ¿Esto es un dato numérico o alfanumérico? Pues a la vista, al ojo, es un dato numérico. ¿Por qué? Porque sí puedo llevar a cabo operaciones matemáticas útiles que me van a servir. Puedo saber, por ejemplo, cómo va creciendo una persona. Puedo saber los promedios de la talla de un salón de clases. Puedo saber cuántos centímetros he crecido entre un año y otro. Entonces, estos valores sí son datos numéricos. Siguiente, número de un celular. Este es un dato parecido al del DNI. ¿Puedo sumarlos? Sí, en la práctica puedo sumarlos, puedo multiplicar, puedo sacarle raíz cuadrada, pero ¿para qué? Entonces, esto también es un dato alfanumérico. Y finalmente, el último ejemplo es cantidad de vacunas en Perú. Esto es un dato numérico o alfanumérico.
tenemos acá 3.450.983 vacunas. ¿Me sirve como numérico? Por supuesto que sí, es un dato numérico y es un dato numérico valiosísimo porque con eso puedo tener idea de cuánto stock de vacuna tenemos y cuántas personas podríamos vacunar en el país. Muy bien, estos son los tipos de datos en las hojas de cálculo, datos numéricos y datos alfanuméricos. Estos son los datos de forma general. Claro que dentro de numéricos hay más tipos de datos o subtipos de datos. Y dentro de datos alfanuméricos también encontramos algunos subtipos, pero en líneas generales son numéricos y alfanuméricos. Y para detectarlos, pregúntate siempre, ¿puedo hacer cálculos con ellos? Y la segunda pregunta, ¿y si puedo hacer cálculo con ellos, me va a servir? ¿Puede ser útil? Ok, hasta la próxima.